Nosotros ahora vamos a dar una noticia muy seria que está conectada a Tolentino, que está conectada, atención país, entréguense todos. Señor, el presidente de la República, precisamente Luis Abinader, exhortó a Johnny La Pluma a entregarse. Miren ahí, es la misma frase de Tolentino, entrégate, Plumita. Nosotros ayer habíamos hablado de este espectacular intento de rescate o de fuga de estos procesados y condenados convictos. Y yo citaba ejemplos de películas donde grandes mafias, de hecho hay una que yo vi, que no recuerdo el título, que el delincuente decía $1 millón o $100,000, creo que decían. No me acuerdo el monto, un monto exorbitante para el que me saque de aquí, porque él intentó fugarse, todo muy bien planeado, con contubernio de policía corrupto, porque siempre hay que tener backup del otro lado, en todo caso, o gente vestida de policía, y fue frustrado el rescate. Entonces, cuando las cámaras lo tomaron, él lo que decía es, el que me saque de aquí, X cantidad, creo que eran 100,000 o $1 millón. Y entonces en la trama de la película presentaban diferentes escenas de diferentes bandas, analizando cómo lo iban a rescatar o quién quería cobrar esa recompensa, hablando de crimen organizado, específicamente con gangas en Estados Unidos. Y uno ve eso muy lejos, y por eso cito las películas, porque la película es como una fantasía. Pues no. Ya aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, no estamos hablando de una fantasía. Está en boca del presidente Luis Abinader el nombre del fugitivo Johnny La Pluma y le llama a entregarse, y obviamente de todas las cosas y los highlights que salieron ayer de su conversación con el grupo de medios Corripio, Abinader decía que potenciará la lucha contra las drogas, a propósito de cómo está ligado el crimen organizado, las bandas y los puntos de droga. Yamel. Bueno, y a propósito también de lo que hablábamos ayer con el ingeniero Ramón Alburquerque, que hablaba de cómo aquí todos los policías tienen la información de dónde están los diferentes puntos de droga del país. Yo recuerdo que aquí mismo en el programa hubo alguien que me lo mostró, que realmente se encuentran, usted busca en un mapa de aquí y te salen punto de droga tal. Eso es una locura. O sea, y Alburquerque decía ayer que si es una burla o qué es, porque el hecho de tú decir voy a combatir esto y tú sabes exactamente dónde están y los policías saben exactamente dónde están, bueno, pues o es una farsa o los policías están involucrados o algo hay. Y no es el caso diferente a este. En este caso hablamos, como dijo Colombia, de Johnny La Pluma, conocido mejor como Plumita. Siempre me causa mucha curiosidad como los seudónimos o los apodos de estos criminales son apodos como tan inofensivos, no se ponen unos nombres como pesados o fuertes. Pues resulta que Plumita fue uno de los 3 reos que se escapó mientras eran llevados o trasladados a la cárcel de La Victoria. Dentro de las otras 2 personas que estaban escapados, había uno que era apellido Castro, lamentablemente con mi mismo apellido, y otro que estaba acusado de violencia doméstica. Y aquí es donde yo no entiendo. Este señor acusado o condenado por violencia doméstica tenía 4 años de 5 que le habían, como dicen aquí, cantado. Y él decide escaparse en ese momento, y me pregunto, para que Vargavila me responda más adelante, si en esos casos a una persona le queda 1 año de cárcel y usted se escapa, si como castigo te ponen más, si te encuentran, o si cuando te encuentren, pues te ponen la misma cantidad de años. En fin, este señor Plumita, como dije, es acusado también de homicidio cuádruple, es decir, de asesinar a 4 personas, y también de temas involucrados al narcotráfico. Se ha fugado este reo de alto perfil. Se dice que no hubo ningún fallecido en el momento en el que sucedió, pero el chofer que estaba manejando el vehículo donde estos reos estaban siendo trasladados sí tiene heridas que aún no han sido especificadas. Si nos preguntamos con esto, si este tipo de crímenes, ¿verdad? Que ya no vemos crímenes ligeros. Ya en nuestro país
estamos empezando a ver crímenes o criminales de muy alto perfil. Se encontraron también 2 personas calcinadas y esposadas en un carro en Bonao. Y cuando comenzamos a ver el panorama, cuando comenzamos a ver este tipo de crímenes, estamos viendo también mucho de lo que es el crimen organizado en nuestro país, como eso lamentablemente ha ido cada vez creciendo más y más. Y bueno, nos preguntamos si terminaremos como México. Sinaloa. Colombia decía en estos días que ella no ha ido a México y que no le interesa ir tampoco. No quisiéramos que un país que vive del turismo, pues que muchas personas terminaran diciendo lo mismo. Porque ustedes saben que aquí, precisamente porque recibimos tantos turistas, es muy delicado. Cualquier turista que venga al país y se dé cuenta de la realidad, ¿verdad? Como esos casos que hemos visto de personas que llegan al país y son asaltados o pasan por alguna situación desde el aeropuerto hacia donde se dirigen, pues eso es terrible para nuestro país porque las personas riegan la voz y comienzan a decir, hey, no vayan para República Dominicana, y eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, definitivamente, no sé si en este último año de gobierno que le queda al presidente Luis Abinader, por lo menos de este periodo, él ya definitivamente se va a poner mano dura y vamos a comenzar a ver soluciones y resultados reales. No lo que dice la primera dama de que disminuyó en un 38%. No. Que el sentir de la gente... La vicepresidenta. Que también se llama Raquel. Por eso fue, porque Sí. me confundí con la Raquel. En fin, vicepresidenta, queremos sentirlo, no nada más decir esos números y que sean números que se sientan vacíos, porque definitivamente no es el sentir del dominicano, no es el sentir ni del de a pie, ni del de no a pie, porque cada día vemos las portadas de los periódicos, las informaciones, las noticias. Nosotros aquí que hablamos tan jocosamente, y bueno, ya nos toca pues hablar de temas como esto, que es lamentablemente la realidad de lo que sucede en nuestro país. Mire, el contexto en el que se da este hecho de esta fuga de estos 2 reos vinculados a bandas del narcotráfico, el poder del narcotráfico, sus tentáculos son muy amplios, son exorbitantes, extraordinarios, y tienen mucha facilidad para permear tanto al sistema de la seguridad pública, la seguridad nacional, como el sistema de justicia por el tema del dinero. La complicidad, la omisión, a veces el temor, el miedo que infunden estos grupos del crimen organizado, también inciden para el incremento de la tasa de delincuencia o de inseguridad ciudadana. Haciendo así un resumen sucinto de la tasa de homicidios, la tasa de criminalidad por cada 100,000 habitantes, dice que la República Dominicana en estas muertes por conflictos sociales y por delincuencia se ha situado en un 12.5% en los primeros 6 meses del 2023, lo cual evidencia, dice, según el Ministerio de Interior, una evidencia a la baja, porque en el 2022 fue de 13.2% en igual periodo del año pasado. Pero a eso se agrega lo que dice nuestra queridísima y flamante vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que encabezó el pasado lunes el Consejo Superior de Seguridad Policial, o el Consejo Superior Policial, que es un encuentro que está encabezando el presidente de la República, Luis Abinader, que lo inició, y aquí mismo decía el aspirante a la presidencia, el ingeniero Ramón Alburquerque, que en un momento esa fue una propuesta de él, de que el presidente de la República asistiera al Palacio de la Policía a encabezar este consejo, pero que eso no resuelve del todo, decía Ramón Alburquerque con sobrada razón, el problema de la inseguridad ciudadana, porque es en las calles, es en las avenidas, es en los barrios, es en las zonas exclusivas que más están sufriendo el impacto, el embate negativo de la delincuencia y la criminalidad o la inseguridad ciudadana de la República Dominicana. Entonces, como digo una cosa, también digo la otra. Es verdad que aquí tenemos un clima
o un ambiente de inseguridad ciudadana. Pero compararnos con México y decir que estamos ya muy cerca de México es una osadía. Habla con Peguero. Es un atrevimiento. No me importa quién lo haya dicho, pero con querernos comparar con México, estamos muy lejos todavía de México. Sí, pero tampoco nos podemos dormir en los laureles, No estoy diciendo con esto que nos vayamos a dormir en los laureles o que no descuidemos y que no impulsemos las acciones necesarias para combatir, contrarrestar y más que todo prevenir el clima de delincuencia para que no siga acrecentándose y verdaderamente lleguemos a un estado, a un país como México, que allá la situación es más calamitosa, es más deprimente que la República Dominicana. Entonces, cuando digo que hacer esa comparación es una osadía. ¿Por qué digo que es una osadía? Porque en México, señores, y les voy a hablar con datos, el clima o la tasa de inseguridad ciudadana, de criminalidad, está sobre el 62%. Estoy hablando con datos reales, basados en organismos que se dedican a recopilar estos datos y a darlos a conocer. Entonces, 62.3% en el segundo trimestre del año 2023. Dice que esta estadística del INEGI, que es un organismo mexicano, exhibe una creciente brecha de género con 68.6% de mujeres que reportaron inseguridad frente al 54.8% de los hombres. O sea que en México, y lo hemos visto, que en muchas de esas matanzas que están vinculadas al crimen organizado, en muchos casos son mujeres que sufren y que son utilizadas muchas veces como carnadas y son víctimas del crimen organizado. Entonces, es una diferencia abismal. 62.3% en México a 12.5% en la República Dominicana tiene una distancia muy larga. Entonces, es cierto que están ocurriendo estos casos que antes no se veían. Por ejemplo, ese asalto a un vehículo de la Procuraduría General de la República con los custodios del sistema de seguridad penitenciaria. Lo dije ayer y lo reitero aquí. Es un gran reto, es un desafío, es un atrevimiento de este crimen organizado, de estos delincuentes, de esa banda a lo que pertenecen estos dos individuos, a hacerlo, porque están desafiando a la autoridad, están desafiando la capacidad de respuesta o de mitigación de la inseguridad o de la criminalidad que existe en el país, porque aquí hay muchos organismos de seguridad, aunque dirigir la política de seguridad pública o de seguridad interna es responsabilidad de un Consejo de Seguridad que lo preside, lo encabeza el Ministerio de Interior y Policía. Y también participa en él el propio presidente de la República en su condición de primer magistrado de la nación. Pero en definitiva, no podemos descuidarnos. Aquí te tomo la palabra, Yamel, claro que sí, totalmente de acuerdo, de que debemos hacer cuanto sea necesario para combatir, contrarrestar esta oleada de inseguridad ciudadana que nos está golpeando, que nos está agobiando y que ha puesto de rodillas a hombres y mujeres de trabajo y hasta algunos organismos de seguridad del Estado Dominicano. ¿Por qué? Y lo he dicho y lo reitero, el clima de delincuencia en ciertas ocasiones ha desbordado la capacidad de respuesta de la propia autoridad y eso no lo podemos tapar. Ahora, de ahí a querer compararnos con que ya estamos a nivel de México, no le voy a comprar ese discurso. A nadie, señores, a nadie, porque la realidad y las estadísticas están ahí. Sí, definitivamente yo creo que el tema de las estadísticas, y qué bueno que nos hablaste, Vargavila, con los datos, con los números precisos, pero México tuvo un momento donde tuvo la tasa igual de bajita que nosotros, claro, y eso va en aumento. Entonces, tal vez tenemos que hablar así y tenemos que hacer ese tipo de comparaciones para ver si despertamos un o poco hacemos exagerar un poquito. No. Es válido exagerar un poquito a ver si las autoridades nos hacen caso y terminan de tomar las medidas necesarias para que la población lo sienta, porque si la población no lo siente, entonces no es una realidad. Eso es lo que yo entiendo. Ciertamente, pero nosotros debemos prepararnos para
afrontar este desafío porque ellos están desafiando no solo a los hombres y mujeres de trabajo que estamos en las calles, que salimos bien tempranito, sino al Estado o al gobierno, a los organismos que tienen responsabilidad de contrarrestar o de prevenir más que todo. Porque yo creo mucho en la prevención. No podemos seguir con las viejas recetas. Las viejas recetas de darle para abajo a los delincuentes, eso está comprobado científicamente de que no es la medida o el mecanismo más idóneo o ideal para contrarrestar la delincuencia. Es la prevención, la integración de todos los sectores, la seguridad ciudadana, los que están destinados, los que tienen el nivel de responsabilidad de aplicar las políticas públicas, integrando a los diversos sectores de la sociedad. Aquí hubo un plan que me encantó muchísimo, aunque después fracasó, que fue el plan de seguridad democrática con la Harley Davidson y todo eso. Pero ustedes saben qué me gustó de ese plan, que integró a las fuerzas vivas de la sociedad, las juntas de vecinos, los clubes, las entidades deportivas, los barrios, en el mismo corazón, y conjuntamente con esto se estableció las denominadas fiscalías barriales. Esto funcionó hasta un punto, hasta un momento. Eso se puede rescatar lo bueno de eso en el marco de este proceso de transformación policial para ir incluyendo, porque tiene que ser una reforma policial inclusiva que abarque todos los estamentos, que sea nacional, que sea republicana, que vaya al corazón donde están esas bandas, esas pandillas, y que se pueda dar el traste con esto. Pero también hay otro elemento, señores, hay otro elemento que no lo podemos obviar, que hoy está enfrentado el Ministerio Público como brazo persecutor del delito con la Suprema Corte de Justicia, que es el estamento, el poder del Estado encargado de impartir justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde, de ser justo, como es la filosofía de la justicia global, por una decisión, la más reciente, que fue de la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Kimberly Tatis Acosta, de poner en libertad a dos jefes de bandas, a Luisito Ramos La Uva y a Adams Guillermo, alias Mano Suave. La directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, anoche posteaba y daba a conocer que el Ministerio Público va a apelar esa decisión, va a recurrirla, porque no está de acuerdo con que se haya puesto en libertad a estos dos presuntos, porque hasta que no lo sentencie un juez, yo no puedo decir, aunque se haya comprobado que estén rondando videos por ahí donde se observa a ellos mismos, a Mano Suave y Luisito Ramos La Uva, ellos mismos asesinando a personas en Montecristi. Pero hasta que un juez no dictamine sentencia, son presuntos, según el derecho. Y tenemos que respetar eso. Mira, podríamos, y a los chicos de aquí de las redes, para haber enfrentados a José Peguero y a Vargavila Riverón, podríamos hacer un post. Vargavila le responde a José Peguero. Yo compartí en el grupo Ese también. Ese es mi hermano, José Peguero. Bueno, él otra vez... No me echa a pelear con no, él. Él otra vez publicó en su cuenta, porque el que está titulando Sinaloa 2.0 es José Peguero. A mí me gusta dar los créditos. O sea, el que está denunciando que estamos en avistamientos de un Sinaloa y por eso le llamamos 2.0 es José Peguero. Y yo sí comparto con él que él esté titulando esas informaciones, porque antes de ayer tituló la información de los presos de Plumita y se me fue el otro. Y Johnny, Johnny Plumita. El Plumita y el otro que se trataron de fugar. O se fugaron, hay uno que se entregó, hay uno que se entregó, exacto. Entonces, José Peguero titulaba antes de ayer Sinaloa 2.0 con la fuga, con este conjunto de personas armadas que tirotearon el vehículo donde iban llevando a estos dos. Tutuma es el otro. Tutuma y Plumita, así es, donde iban llevando a estos dos
internos, pero ayer titula Sinaloa 2.0 cuando hablamos de 2 calcinados en un vehículo en los predios de Loma Miranda. O sea, es una cosa tras la otra. Y yo compartí precisamente con la producción algunos captures de noticias de hoy, de ayer, y vamos a ir pasando. Si usted entra al Listín Diario, ¿qué usted encuentra? Y yo no quería que recorten, yo quiero que se vea el periódico. Por ejemplo, es el de José Peguero, En ¿verdad? segundos, Encuentran un 2 medio cadáveres. muy responsable, debo decir. Encuentran 2 cadáveres esposados en el interior de un carro en llamas próximo a Loma Miranda. Y vamos a ver los capítulos de los otros periódicos de Diario Libre y de Listín Diario. ¿Cuáles son las cosas que hay publicadas durante los últimos 2 días? Y, por ejemplo, en este dice, los haitianos encerrados en las cárceles. Dice, los haitianos encabezan la lista de extranjeros Así presos es. en cárceles del Así país. es, me tengo que poner mi lente sin duda ya. Entonces, para que ustedes vayan viendo, sigan poniéndola, pueden ponerla una tras de otra. ¿Cuáles son? Y yo por eso puse el de los haitianos para tocar un tema, ¿verdad? Más adelante. Y lo otro es, autoridades detienen, no, el de abajo es. Dice, señalan a los haitianos como responsables de muerte de policía encontrado atado en Avenida Ecológica. En la Avenida Ecológica, eso fue esta semana. Un teniente, exactamente, Cookie, muchas gracias, ahí sí veo, señalan a 2 haitianos, ¿verdad? Vamos a seguir con la próxima, el próximo capture. Policía apresa a 2 hombres por muerte del teniente, es el mismo, ¿verdad? Así es el mismo. Vamos a seguir, esos son los titulares que hay hoy, y entonces tenemos ahí, aunque yo lo vi en un periódico de los principales, de los que salen impresos, no lo encontré al momento de cosas, pero ahí tenemos Diario Noticias que publica, matan joven a tiros durante incidente en un billar en San José de las Matas. Es el que vino de Estados Unidos a celebrar su cumpleaños que habíamos compartido el día de ayer. Creo que hay otro. Que busquen e investiguen los antecedentes de ese joven que vino de Estados Unidos y podrán encontrar quizás alguna luz en torno a este crimen. Entonces, mira, yo quería hacer ese paseo para ahora presentar mi análisis, porque yo sí comparto que estamos en la dimensión que corresponde a una media isla de 48,000 kilómetros cuadrados y con 10 millones de habitantes. Si vamos a analizar las estadísticas de México versus las estadísticas de República Dominicana, tendríamos que hablar de varias cosas. Primero, la posición geográfica de México, que hace una frontera extensísima con los Estados Unidos. La manera en que la droga llega desde Sudamérica y hasta procesos que se dan en el mismo México y el impacto del narcotráfico de México a Estados Unidos. Tenemos que hablar de la cantidad poblacional, de la densidad geográfica que tiene México versus República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible? Mira, México puede tener un 60 y República Dominicana un 10 y ese 10 es enorme en el universo estadístico. Nosotros ni estamos pegados de Estados Unidos, nosotros no tenemos la cantidad, nosotros no tenemos la herencia histórica de bandas de crimen organizado y de carteles que hay en México. Nosotros, la República Dominicana no tiene vocación de bandas. La República Dominicana no tiene vocación de carteles. ¿Qué está pasando en República Dominicana para que veamos? Y los periódicos y los medios de comunicación se caracterizan, y yo me saco porque siempre he peleado, he trabajado por llevar una nota positiva, pero dicen por ahí que si no es una mala noticia, no es noticia. Y es verdad, los medios de comunicación resaltan este tipo de eventos. Ahora, más que nunca, nosotros vemos informaciones de este tipo. Y por eso hay 2 casos de las noticias que yo elegí donde están involucrados ciudadanos haitianos. Miren, los haitianos son gente trabajadora. La historia que tenemos de haitianos es que vienen aquí a trabajar en la construcción, trabajo pesado que ningún dominicano quiere hacer, a ser trabajadoras en las casas, a ser agricultores, a hacer trabajo muy pesado. Y el haitiano ha sido siempre un ser pacífico. O sea, hay que ver entonces cómo aún esa población inmigrante haitiana ha ido cambiando, o qué gran cantidad de haitianos tenemos aquí, o qué cantidad de ciudadanos haitianos de bandas, porque acuérdense, y por eso acuérdense, y quiero poner en contexto, que Haití ahora mismo está gobernada en cacicazgos, en subterritorios liderados por un jefe de banda. Y Haití está justo al lado de nosotros. Y nosotros siempre hemos denunciado que tenemos aquí una frontera
porosa, mal atendida, y quienes la atienden vienen a ser el ratón del queso. Porque no me digas tú a mí que todo lo que pasa por la frontera pasa por ósmosis, que la gente se desintegra de un lado y aparece en otro, por acto de magia. No, pasan y la dejan pasar. Entonces, nosotros tenemos aquí una condición, y quiero dividir mi análisis en dos. Tenemos la complicación propia de cómo ha cambiado la sociedad dominicana, del movimiento y el crecimiento urbano que tenemos de grandes cantidades poblacionales en los cascos urbanos, en Santo Domingo, como provincia, en el Distrito Nacional, en Santiago y en San Cristóbal. La gente ha venido de los pueblos, se ha sentado en estas grandes ciudades. Obviamente, cada vez tenemos menos oportunidades porque una ciudad como el Distrito Nacional, tener 1 millón y pico de personas, ya ustedes se imaginan las condiciones de hacinamiento, la desigualdad social, entre otras cosas. Si convenimos en que no hemos podido hacer una reforma policial, muy mal llamada reforma policial, si convenimos en que siempre hemos tenido malas cepas en los cuerpos armados, en la policía, en todas las agencias de seguridad del país, entonces sume todas estas ecuaciones, ¿verdad? Todos estos elementos para la ecuación, todas estas variables. Entonces ahora vamos a dividir en la segunda parte el tema de Haití. Haití siempre ha estado mal, pero nunca como ahora. ¿Qué ustedes creen que está pasando en los muelles de Haití? ¿Qué ustedes creen? ¿Quién está cuidando las entradas marítimas y aéreas de Haití? O sea, Haití siempre ha sido un campo blanco para el trasiego de droga que viene de Colombia específicamente. Bueno, podrá venir, me imagino que de Colombia, no sé si viene de Bolivia, pero puede entrar, pero de cualquier lugar. Imagínese usted armas de guerra, todo lo que usted quiera imaginarse, ¿verdad? Está entrando en Haití, que hoy está gobernada por bandas. Dicen que si en Estados Unidos le da gripe o estornuda, a nosotros no da fiebre. No, yo creo que si en Haití da difteria y da fiebre amarilla y da cualquier, entonces a nosotros, porque estamos juntos territorialmente y no tenemos ningún control de la frontera. Entonces yo quiero, Vargavila, que no nos dormamos en los laureles, porque es que además de nuestro propio proceso involutivo, porque lo que hemos ido es retrocediendo en la calidad humana del dominicano, en las condiciones sociales, nosotros tenemos a un país como Haití en la crisis más severa, quizás desde su fundación, con una frontera que no existe. Si en Haití entra cualquier cantidad de cosas ahora mismo por sus muelles, por sus espacios aéreos y marítimos, y nosotros no tenemos seguridad fronteriza, sin contar lo que entra por Barahona y lo que entra por el Este y lo que siempre ha entrado, pues yo no digo que nada más por Haití, nosotros tenemos nuestro propio problema. Entonces súmale todo esto y eso te da Sinaloa 2.0. Pero te da Sinaloa 2.0 como establece José Peguero porque nosotros no hemos tenido la capacidad gerencial de manejar esta crisis. Tenemos crisis aquí, tenemos crisis en Haití y nosotros en vez de tener un cambio, una transformación, una reforma en específicamente la policía y las agencias que deben cuidarnos, yo siento que cada vez estamos más en manos de ellos. Cuando tenemos esta cantidad, porque no es que hubo un asalto, que le quitaron un celular, que mataron uno, que hubo una riña, es un concierto de noticias vinculadas al tema de bandas. Es un concierto de noticias vinculado a ciudadanos haitianos, como tituló el Listín Diario. La mayor parte de la población carcelaria es haitiana. La mayor parte de los nacimientos que tenemos, una buena parte, que es enorme, más del 30%, es de haitianos. O sea, tenemos dos problemas juntos. Cuando el presidente Luis Abinader va a los foros internacionales a hablar de Haití es porque él sabe, porque él maneja información, lo que implica en la vida en general de la República Dominicana el tema haitiano que tenemos. Pero no tenemos militares serios aquí, suficientes en la frontera para parar lo que está sucediendo. Entonces, si en México hay un 62% de criminalidad y de incidencia
de temas de bandas y de narcotráfico, y aquí hay un 12. Yo creo que ese 12 para nosotros representativamente es enorme, porque no es solo lo que se siente en los titulares de los medios de comunicación, es lo que se vive. Ya en este país no se puede salir de noche, no se puede salir en lugares específicos que son zonas apaches, dominadas completamente, territorios dominados por bandas, y lo hemos dicho aquí, de los Papotrenza, de los no sé qué, de los 3030, de Alcarrizo, de Villamella, de Santiago. ¿Qué pasó con el hombre, el joven que vino con su hijo de Santiago? Sí, tenía un tema, pero es porque aquí opera una... ¿Y a dónde estaban los que atracaron con el doctorcito? Estaban ahí en la audiencia. O sea, que hay un tinglado, aquí hay un conjunto. Es preocupante lo que pasa en República Dominicana. Iniciamos el programa felicitando a Tolentino, que cumple años hoy, pero Tolentino o está haciendo un acto de locura inconsciente o es el hombre más valiente que debe haber en la República Dominicana con las cosas que él denuncia. Porque al final tú no sabes, esa jueza que dejaron ir a la uva y a mano suave, no sabemos, porque ahora uno no sabe, como en esos países, en las películas que uno ve, que los jueces son amenazados. Yo le voy a decir lo que hay detrás de eso. Bueno, lo voy a revelar. Y antes de que usted revele, simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con Colombia Vargavila, porque es como que es muy peligroso decir, no nos podemos comparar con... Porque eso lo que va a hacer es bajar la guardia y confiarnos de que, bueno... ¿Cuál guardia? Bueno... ¿Hay guardia? Pero no, señores, ya muy en serio, de verdad que yo prefiero que le pongamos un poquito de Itevis, que exageremos un poquito, a que nos relajemos y nos confiemos y se nos termine de salir de las manos, se nos termine de salir de control todo lo que está sucediendo con lo que tiene que ver con delincuencia, mala gobernabilidad y seguridad de nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y usted es un periodista con tanta información y tanta fuente, usted debería darle duro y ser exagerado. Pero lo hemos hecho. Aquí hemos asumido un rol responsable de denunciar las cosas como son. No solo la delincuencia, no solo las bandas que están estructuradas, que están organizadas en ciertos barrios y en ciertas demarcaciones o provincias del país, sino también de otros hechos, de otros acontecimientos. Pero miren, cuando digo que no podemos comparar es en términos de estadísticas, a eso que me refiero, pero de que tenemos inseguridad ciudadana, la tenemos. No se puede tapar el sol con un dedo, que es un problema que ha venido arropándonos y que quizás en los últimos tiempos pues se ha agudizado mucho más. Pero si no se hace lo necesario, todo lo que haya que hacer como política pública de prevención, combate y contrarrestar la inseguridad ciudadana, entonces sí vamos a alcanzar unos niveles en el futuro que no vamos a poder controlar. Y ahí estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes y lo que dice mi queridísimo, apreciado amigo y colega José Peguero, que le estimo mucho, lo aprecio, le tengo un gran cariño y él lo sabe. Vargavila, de ser un país de merengue y bachata, porque vamos a ponerlo en contexto. Esto es un país de gente que ríe, esto es un país que la gente quiere venir aquí. Nosotros salíamos en la lista de los 3 países más felices del mundo. Wow. Es que nosotros estamos muy lejos de lo que nosotros... saliendo de la lista de los países felices. ¿Pero en cuál número? Felicidad. ¿Pero en cuál número? La felicidad sí, a flor de piel. sea, yo quiero que nosotros entendamos que nosotros somos... Además, oye, Vargavila, si nosotros hemos tenido que importar productos que somos capaces de producir, si se ha denunciado, y esto no usarlo por politiquería, situaciones puntuales en la porcicultura, lo que pasó con la fiebre amarilla cuando entró este gobierno al inicio, pudo ser casualidad, el tema de la producción de pollo, la fiebre porcina, de que fiebre amarilla. Bueno, retomo. Si nosotros tenemos situaciones de producción agrícola, que somos un país que somos capaces de producir la mayor cantidad de lo que consumimos, y hemos tenido situaciones, se importó pollo, etcétera, y perdemos la producción agrícola, si perdemos la capacidad de traer turistas, ¿de qué vamos a vivir? ¿Solo de la remesa? Somos un país muy particular. Tenemos una llamada, saludos, bienvenidos a una nueva mañana. ¿De dónde nos habla? ¿Con quién conversamos? Saludos. Sí, buena. Adelante, ¿con quién hablamos y desde dónde? Eduardo Juan de Cambita. Hermano, yo lo que creo es que al presidente lo están poniendo a hablar mentiras ahí los lunes la policía. Nada de lo que se dice ahí es lo correcto. Ahora,
que tiene que hacer el presidente para que vaya la delincuencia aquí es hacer una depuración responsable dentro de la policía, desde rasos hasta generales, que hay mucha gente con antecedentes delincuenciales y siguen ahí producto de la protección de los políticos pasados y también de los que están. Entonces, tiene que ser una depuración responsable, que hay mucha gente ahí que son delincuentes, muchos de todos los rangos. Y otra cosa, esos 2,000 y pico policías que no trabajan, de todos los rangos ahí, involucrarlos a patrullar, que esos policías son 2,000 y pico que no trabajan, lo pagamos nosotros con nuestro impuesto. Bueno. No, claro, y de lo contrario, si con esos 2,000 y pico que no trabajan, se involucran a patrullar, que saben que 5,000 vagos de esas Fuerzas Armadas que tampoco trabajan, a patrullar también para que se corrija la delincuencia, porque estamos hartos de esto ya, por Dios. Gracias, hermano. Bueno, Gracias muchas por su gracias. Lo que estoy haciendo para los televidentes, ¿verdad? Es que estoy haciendo sintonía con nuestra llamada desde Cambita. Pero claro, mira cómo este televidente tiene la fórmula y cómo es que las autoridades de aquí no tienen la fórmula. ¿Cómo es que el presidente no da con la fórmula? El presidente no es un tonto. El presidente Luis Abinader es una persona que escucha, que ve, que oye, que anda por las calles, y él no es un tonto. Él sabe lo que está pasando en el país. Entonces, ciertamente coincido en parte con lo que dijo el amigo televidente de que hay muchos delincuentes uniformados. Yo lo he dicho y lo reitero, que hay que, en medio de ese proceso de transformación, no solo de la policía, que debe abarcar a todos los organismos de seguridad y castrense del país, deben desmantelarse esas estructuras criminales, delincuenciales que están ahí, que han corrompido las huestes militares y policiales. Máxima, usted ha dicho que aquí yo no estoy de acuerdo con que se tenga que importar tanto si nosotros tenemos todas las herramientas y la estructura para producir en el país. Tenemos una tierra muy productiva. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a una economía de servicio, de importación, pudiendo producir, y eso lo han hecho gobierno tras gobierno. Saludos, ¿con quién hablamos y desde dónde? Saludos. Saludos, buenos días, saludos Alcántara, saludos equipo, ¿cómo están todos? Bien, bien, Hola. ¿de dónde nos habla? Te habla Jordan de New Jersey, Adelante. placer saludarlos. Gracias. Colombia, tengo una queja sobre San José de Ocoa, sobre la construcción de un estadio que el presidente dio la orden en el 2021. Por motivo de mi llamada es también la construcción de la carretera, que dieron 85 millones de pesos, pero hay un monopolio que las obras la tienen paradas y la comunidad se ha tirado a las calles siempre, y antes de ayer fueron a mover los equipos, la comunidad se puso alrededor de los equipos. Aneudi Ortiz, el alcalde del centro del pueblo, del distrito, no del distrito, sino del pueblo, que aspira a senador, él fue a buscar los equipos y fue con un contingente militar a agredir a la comunidad. Y yo pienso que el presidente que llegó la esperanza cuando aterrizó en ese play, 30 años, una comunidad abandonada, dejó la esperanza en ese pueblo, ella tenga atrasada por intereses personales, y él le dijo a la comunidad, hay que esperar que se acerque más a la política. Oye. Eso no es así, los recursos están ahí. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue que dijo eso? Aneudi Ortiz. ¿Es el alcalde actual? Actual, pero él no es alcalde del Naranjal Arriba. Es un sinvergüenza, un charlatán ese nunca alcalde. Llega, mira, Aneudi Ortiz, Colombia, de San José de Ocoa. Arriba, sí, no hay dijo deporte. eso. No, pero vamos a llamarlo entonces, Jordan. Vamos a hacer contacto con él. Puntualicemos que lo que tú estás denunciando es en el Naranjal. Perdimos la llamada. Se fue. Pero es preocupante Que lo nos que le está escriba diciendo. por YouTube y ahí Sí. vemos el mensaje. Y él es el Ministerio de Obras Públicas para llevarse Entonces, esos equipos. Jordan, puedes escribirnos, tú tienes las vías para puntualizar dónde es la noticia. He compartido el teléfono de Aneudi, el alcalde de Ocoa, del distrito municipal, ¿verdad? Principal de Ocoa. El municipio. Del municipio, San José de ¿verdad? Ocoa. Del municipio, que no es el alcalde del distrito municipal del Naranjal y de otros porque hay departamentos, Claro, ¿verdad? hay distintos municipios. Entonces, llámenlo, vamos a ver si podemos hacer contacto con Aneudi, que yo tengo su teléfono, llámenlo producción para que nos dé su versión. Gracias, Jordan. ¿Con quién hablamos y de dónde? Saludos. Buenas, Adelante. de Santiago. De Santiago, buen día. Sí, saludo a Chamel, saludo a Colombia. Margavila, la pregunta va para ti. ¿Qué ha pasado con la denuncia
del intento de asesinato de la procuradora Miriam Germán. Se Ay. olvidó de las redes. Buena pregunta. ¿Usted ha visto lo que ha desencadenado el desmantelamiento de la estructura de la banda de Ambioris Joel Pimentel, alias La Jota? Después de todo eso, la operación Halcón 4 y otras operaciones más que han sido dirigidas por la directora de persecución Jenny Berenice Reynoso para desmantelar esta banda. A La Jota lo andan buscando, lo único que La Jota está prófugo, está en Europa. Y ahora con todo este lío que se desató de la amenaza a la procuradora, se presentó esto de estos operativos y también se dio al traste con la banda interna en la Procuraduría General de la República que cobraba para eliminar fichas. Eliminaron miles y miles de fichas, incluyendo la de Ambioris Joel Pimentel, alias La Jota. Siguiendo en ese tema de la delincuencia y la criminalidad, tenemos otra llamada, producción. Les voy a decir... Pero espérate, antes de salir de la llamada, quiero aprovechar la llamada para enrostrarte a ti que somos Sinaloa 2.0. Porque cuando tú habías visto aquí que un criminal amenace Abiertamente, públicamente, que la procuradora tenga que mudarse, que la mudaron a un búnker, o sea, no es menor lo que está titulando José Peguero. Enróstreselo a las autoridades de seguridad. Pues no digas tú que estamos lejos de México. Yo no soy autoridad. Pero tú estás diciendo que estamos lejos de México. ¿Qué más tú quieres a para que nivel seamos de México? tasa de criminalidad. Pero la procuradora hubo que esconderle en este país. Qué bueno desde Santiago esa llamada, míralo ahí. Mire, y te la tiró a ti. Respóndeme, Margavila. Ya le respondí, pero debe responderle el Ministerio Público. Para irnos a la pausa, dos cosas para reforzar lo que usted decía. Aquí se está pasando, y atención a esto. Atención a esto. ¿Ustedes saben por qué pusieron en libertad a Mano Suave y a Luisito Ramos, alias La Uva? Sabemos porque no explicó. Porque Luisito La Uva, tiene una tía que es jueza, que es magistrada en un tribunal del país. Y al parecer, por ahí se movió cierto tráfico de influencia. ¿Cómo? Y maniobraron y manipularon el sistema de justicia. Aunque quieran decir lo contrario. Que se va a llevar ahora a Montecristi, que lo van a juzgar allá, que lo están esperando en Montecristi. Pero por ahí es que anda la cosa. Y eso me lo reveló una fuente judicial. Lo segundo, y atención Ministerio de Defensa, atención Dirección Nacional de Control de Drogas, J2 y las demás entidades de inteligencia de la frontera. Lo que está pasando en la frontera, principalmente en la frontera norte, entre Dajabón y Juana Méndez, es preocupante. Están pasando furgones de drogas, por ahí por el puente fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. Y lo atrapan ya de este lado, y ha pasado en alrededor de 2 semanas 2 cargamentos de drogas que han sido decomisados, han sido desmantelados, pero estando del lado dominicano. O sea que esa droga podría llegar a su destino, a Santiago, a Santo Domingo o a cualquier otro punto del país. Entonces, tienen que ver qué está pasando a la frontera, principalmente por la frontera norte, porque no es posible que donde hay tantos organismos de combate a el delito, al narcotráfico, estén pasando tantas drogas y que algunos oficiales, cuando los periodistas, los colegas periodistas de allá, tratan de cubrir esa fuente, lo están narigoneando, lo están obstaculizando, lo están amedrentando, como fue el caso de 2 colegas periodistas que pasó recientemente, Javier Genao y Ramón Medina Tico, y eso no se puede tolerar. Hay que ver qué están ocultando por ahí, en la frontera norte del país. ¿Y eso? Ministro de Defensa, dése una vuelta por allá a ver qué está pasando con él. Y eso que estamos lejos de Sinaloa. Bájenle el fuego a la estufa. Vámonos. No podemos ir a la pausa porque Jordan, el televidente que llamó de New Jersey, ha mandado a producción las imágenes de lo que él denunció. Si estamos listos, vamos a ponerlo. Él ha dicho que obras que el presidente ha autorizado las fue a parar el alcalde de Ocoa, Aneudi Ortiz. Ortiz es el apellido, ¿verdad? Él es Ministerio de Obras Públicas. Entonces hay que ver, vamos a ir pasando las imágenes, lo que Jordan denunció y la gente puede devolverse después en el video que quedará colgado de este live en Al Tanto TV para oír la llamada de Jordan. Él habló de la presa específicamente y de una carretera, ¿verdad? Fue una presa. Ajá. Y una carretera que ya estaban los equipos ahí, que se le ha dado y que Aneudi que paró todo eso porque hay que esperar que estemos más cerca de la política. Aneudi puede llamarme, tiene mi teléfono, puede comunicarse con
nosotros. Cualquier gente de Ocoa que esté viendo el programa, atención a Yossi y a todas las personas de Ocoa que están en contacto con nosotros para que nos digan la realidad de esto, por qué el alcalde de Ocoa fue a sacar los equipos que estaban para trabajar en la carretera. Hay unos videos también que mandaron, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales para que, ¿verdad?, un servicio que hacemos para la comunidad de Ocoa y nuestro televidente internacional. Pausamos y regresamos en breve.